nos hables, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos ministres con el poder de tu palabra, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre de los cielos, porque hoy creemos que tú haces tu obra perfecta y sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. A ti te exaltamos, a ti te adoramos, a ti te damos gracias y creemos, Señor, que con tu palabra nos ministras y nos ayudas a cada vez ser mejor, a cada vez recibir más de ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Hoy quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez, pero también a ustedes que están con nosotros desde las redes sociales, desde YouTube y ahora Facebook también. Así que, ¿cómo le decimos a ellos? Un buen aplauso a Dios por la vida de ellos, por favor. Aleluya. Muy bien. Hay un tema que quiero tratar con ustedes y es que recurrentemente nos sentimos afligidos y nos sentimos atacados, nos sentimos con dudas, con preocupaciones, muchas veces con bloqueos en nuestra mente. Y a veces las emociones intentan ganarnos en medio de las circunstancias de la vida. Jesús dijo una cosa muy interesante. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ahora, nuestra relación con el mundo es por medio de los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que degustamos. Pero más allá de esos sentidos está nuestra razón y nuestro pensamiento. Y esa razón y pensamiento se ven influenciadas por las circunstancias, pero también por las noticias que recibimos. ¿Sí sabía eso? Les dicen, salió otro virus y todo el mundo, ¡ay!, se espanta, ¿verdad? Vemos las noticias de lo que está sucediendo en Colombia, en Cali, que vemos lo que pasó en Bucaramanga, y todo eso puede llegar a generarnos una situación y un estado mental. Pero aparte de eso, comienzan a decir por ahí, no, va a haber recorte de personal en la empresa donde trabajamos. Uy, qué duro. O tú pasas hojas de vida y has pasado 40.847 hojas de vida y no te llaman ni para una entrevista de trabajo. Y todas esas cosas vienen sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu alma. Y luego vas al mercado y encuentras que el aceite que usualmente comprabas en 21,000 pesos está en 42,000 pesos. Y tú dices, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Y toda esa información muchas veces nos satura. ¿Aló? Trayendo incertidumbres, dudas y muchos problemas sobre nosotros. Ahora bien, Jesús dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y a veces es como tan difícil asimilarlo sobre nuestra vida. A veces no es tan sencillo tener esa paz, esa tranquilidad de la que Él ha hablado. ¿Sabe que a veces no es tan sencillo no dejarnos robar el gozo cuando en la casa hay alguien que está generando contienda? ¿Sabe que a veces no es tan sencillo no dejarnos robar el gozo cuando usted ve que una persona en su casa está generando cada vez más conflicto y contienda? ¿No es tan sencillo? Entonces, ¿cómo hacemos para poner por obra y en práctica eso que está en la palabra? Ahora, hay promesas de Dios en la Biblia y a veces decimos, y bueno, ¿y cómo hago para que esa promesa de Dios que está en la Biblia, que allí se lee tan bonita, se haga vida sobre mi vida? Esa plenitud, ese gozo, esa esperanza de la que habla la palabra. Y se me ocurre ahorita, por ejemplo, Isaías, no voy a hacer que lo busquen, pero hay unas promesas en Isaías que uno dice, wow, dice por acá, por ejemplo, las buenas nuevas de salvación para Sión, la futura gloria de Sión. Y uno lee esas palabras y dice, uy, ¿cómo así? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y uno dice, ¿cómo quisiera que eso se haga vivo en mi vida? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo hacer que eso se haga vivo en nuestra vida. ¿Están listos? ¿Y el resto? ¿Cuántos están dormidos? ¿Ninguno? Gloria a Dios.
Si usted tiene como tomar nota, tome nota porque eso es importante. Y vayamos primero a Efesios. No lo dije cuál era, tranquila. No se preocupe, que no dije cuál era. Quiero que vayamos primero a Efesios, después vamos a Isaías, por ahora. Efesios, y vamos a ir al capítulo, déjenme ver, 4, y vamos a ver algo allí en Efesios capítulo 4. Aquí está Efesios, capítulo 4, y vamos a ver a partir del verso 22. Ya que arranca lo interesante. En cuanto a la pasada manera de vivir, viene a hablarnos aquí algo interesante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y es que lo primero está en que no podemos disfrutar algunas de las promesas de Dios porque no nos hemos despojado de nuestra manera de vivir pasada. Ahora, hay muchos que ni siquiera sabían que tenían una manera pasada. Y es que la Biblia menciona que cuando tú vienes a Dios, que cuando tú vienes a Cristo, nueva criatura eres. Pero hay algunas personas que no son nuevas criaturas, son las mismas desde hace 20 años que comenzaron a escuchar acerca de Dios y no han cambiado. Ahora déjame decirte, y quiero que se lo digas al que está al lado, tu cambio no depende de Dios, tu cambio depende de ti. Ahora cambiémosla, diga, mi cambio no depende de Dios. Mi cambio depende de mí. ¿De quién? Hay una responsabilidad propia. Ahora, vuelvo a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, aquí comenzamos a encontrar algo. Hay deseos engañosos, hay deseos que no son buenos, aunque son naturales. ¿Aló? Y cuando tú tienes un deseo que aunque sea bueno, que aunque sea natural, perdón, no sea bueno, tú empiezas a frustrarte. Hay un deseo natural por vernos bien, pero cuando lo llevamos al extremo, llegamos a la vanidad. Y la vanidad puede llevar a la enfermedad. Y si no, que lo digan los anoréxicos y los bulímicos. ¿Aló? Prosperar es un buen deseo. Pues claro que prosperar es un buen deseo. Pero cuando tú lo dejas pervertir, cuando te dejas engañar por el deseo de prosperar, te vuelves envidioso, te vuelves avaro. ¿Aló? Hay un deseo por hacer las cosas bien. Pero cuando ese deseo, tú te dejas engañar por ese deseo, te vuelves implacable. Y no quieres que nadie que está a tu alrededor falle. ¿Aló? Y no eres capaz de asumir los errores humanos a causa de eso. Ahora, el deseo trae un engaño. Y no estoy acá hablando solamente de deseos pecaminosos, porque largo podría hablar acerca del deseo sexual. Largo podría hablar acerca del deseo del juego. Pero hay otros deseos que nos engañan. Ahora veamos acá el verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga, ¿cómo así? ¿En la mente? No solamente en el espíritu, sino en la mente. Ahora fíjense lo que dice acá. Y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Perdón, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Ahora, en un principio podríamos pensar que la escritura está hablando acá solamente de cosas espirituales. Y resulta que no, está hablando de cosas tan humanas como la ira, los sentimientos. Alguien podría hablar de no, la oración, el ayuno, la intercesión, la alabanza. Rihuacán trabajaya. No, está hablando de la ira que usted siente cuando sus hijos no lavan la loza. De la frustración que usted siente cuando ese zancudito no lo deja dormir. ¿Aló? Y se levanta usted a medianoche a poner la raqueta y la raqueta sin batería. Entonces dice, no, voy a buscar el veneno y resulta que se acabó. Y esa ira que a veces nos lleva a cometer tantos errores.
Continuamos. Airaos, pero que no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí necesitamos entender otra cosa importante. Hay personas que a todo le echan la culpa al diablo. De todo. Pero hay otras personas que son tan descuidadas que sin darse cuenta le dan ocasión al diablo, le dan oportunidad al diablo para que venga a deshacer la obra de Dios en su vida. Para que venga a robarse la buena semilla que Dios implanta en su corazón. Para que venga a poner una semilla de dolor, de amargura, de enfermedad sobre su vida. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Porque nos vamos al otro extremo. Hay unos que todo le echan la culpa al diablo y el otro que no, todo es normal, todo es natural, todo es... Pero necesitamos tener el balance de entender que hay cosas que le dan la oportunidad al diablo, al enemigo, para atacar nuestra vida. Pero luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Miren, ¿no estábamos hablando de cosas espirituales? Sí. Pero es que todo lo que usted hace en lo natural tiene una consecuencia sobre lo espiritual. Por eso es que Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Cuando usted comienza a hacer las cosas de una manera diferente, cuando usted comienza a vivir de una manera diferente, Dios puede glorificarse en su vida y entonces sus promesas son sí y son amén. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo tanto que oro y nada que me sano. A veces la enfermedad tiene una raíz fisiológica, anatómica, pero muchas veces tiene una raíz en esto, en que no hemos transformado nuestra manera de vivir. En que seguimos en rabietas, en iras, peleando por bobadas, robando. Ay, yo no robo a nadie. Sí, y la conexión fraudulenta de la energía, entonces, ¿cómo se llama? ¿No se llama robo? Sí, y cuando le roba la honra a alguien por hablar, por moverla sin hueso, ¿cómo se llama? ¿No se llama robo y calumnia? ¿Injuria? ¿Y otros tantos delitos? Sí, y cuando le roba la gloria a Dios. Hay personas que están en medio de un problema y dicen, yo sí soy muy pilo, yo sí soy muy inteligente, vea, pensé en cómo salir de ese problema y dice esto y esto y eso. Le robó la gloria a Dios, porque Dios fue el que le dio la inteligencia para hacerlo. Y no hablemos de diezmos y ofrendas porque mejor dicho, aquí nos quedamos. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hay otra cosa importante. Hay muchas personas que no roban, pero tampoco comparten. Hay muchas personas que trabajan, son honestos, son buenas personas. Lo que diría un profesor de filosofía mío, personas de bien, pero que a nadie ayudan. Y eso también genera cosas espirituales sobre su vida, porque es más bienaventurado dar que recibir. Hay personas que nunca dan, pero siempre quieren recibir. Continúo porque si no me desvío. Dice, ninguna palabra corrompida. ¿Cuántas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué pone triste al Espíritu Santo? Bueno, lo que lo pondría triste a usted también. Lo que pondría triste a su mamá también. Es probable que ponga triste al Espíritu Santo. Esas cosas que pensamos y que a nadie le decimos. Esas cosas que nadie nos ve hacer. Esas cosas que nadie sabe que estamos pensando. Eso puede contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? En esos días alguien me decía, ¿en qué está pensando usted? Si supiera, estaba pensando en camionetas. En eso estaba pensando. Y por molestar le dije, no, ni le digo porque se ofende. ¿Y por qué se podría ofender? Porque no estaba pensando en lo que esa persona me estaba diciendo. Estaba pensando en
otra cosa. Ahora necesitamos entender que hay cosas que pueden ser pequeñas o grandes que afectan nuestro destino. Y son las cosas que hacemos, que pensamos y que decimos. Todo lo que pensamos puede afectar nuestro destino. Porque en aquello que usted piensa, en aquello que persevera su pensamiento, en eso se comienza a labrar su futuro. Por eso dice Pablo, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero a veces pensamos unas bobadas, peor aún, a veces pensamos unas cochinadas, a veces pensamos tan mal del prójimo, y Dios, que pesa y conoce los pensamientos, nos va a dar, a retribuir de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. Eso vale la pena anotarlo para ponerlo por ahí en redes sociales. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Ahora comenzamos aquí ya con una parte específica de nuestra mente. ¿Qué te produce amargura? Saben, en el retiro que vamos a trabajar próximamente, luego les doy la fecha del retiro, vamos a trabajar un poco acerca de este tema de la amargura. De cómo Satanás pone semillas que luego producen raíces de amargura. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y a veces nos enfocamos solamente en una. No, a veces nos enfocamos solamente en la ira, pero dejamos a un lado el enojo. Y el enojo es aquellas cosas que nos producen ese disgusto. Usted no está bravo necesariamente con esa otra persona, pero no le ha gustado algo que está allí alrededor. Y no están peleando, pero pues usted no se siente contento con esa persona. Y ese enojo va a producir después otras cosas. Dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Sabe de qué está hablando acá? Acciones. Acciones que nos van a llevar a traer las promesas del reino de Dios sobre nuestra vida. Porque es que aquí no se trata de ganar beneficios, se trata de mantenerlos. Porque los beneficios ya fueron ganados por Jesús en la cruz. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, usted fue perdonado. Y yo también. Pero ahora de lo que se trata es de mantenernos. De mantenernos. ¿Aló? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos aquí ya fueron perdonados por Dios? Y el resto me preocupan, pero bueno, vamos a seguir. Dice, vamos a ir un momentico a 2 Corintios capítulo 10. Arrancamos diciendo que hay cosas espirituales alrededor nuestro, ¿verdad? Y que necesitamos comenzar a vivir ese reino de los cielos sobre nuestra vida. 2 Corintios capítulo 10. En Efesios nos estaba diciendo la palabra que se quite de nosotros todo engaño, toda ira, que renovemos el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? La Biblia también dice que tú y yo necesitamos andar en el espíritu, vivir en el espíritu. Ahora, en ese pensamiento leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Aunque andamos en la carne, nosotros somos seres espirituales. Aunque andamos en la carne, ¿sí? Nuestra tarea, nuestra función, nuestra batalla no es en la carne. Aunque andamos en la carne, nuestras respuestas ante las situaciones de la vida no son solamente en la carne. Mire, usted se enferma y está bien si toma medicamentos, pero muy probablemente la raíz de esa enfermedad no es física, puede ser mental o espiritual. ¿Aló?
aunque andamos en la carne, muy probablemente su situación financiera no tiene una solución natural, económica o bancaria. Muy probablemente la situación financiera suya tiene una raíz espiritual. Aunque andamos en la carne, no necesariamente sus problemas matrimoniales son de la carne. Es muy probable que tengan una raíz en lo espiritual. Es muy probable que la situación de su familia, aunque tienen choques por la carne, tenga una raíz espiritual. Y es por esto que dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea que aquí hay un conflicto, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cómo derribamos esas fortalezas? ¿Cómo derribamos la fortaleza del problema familiar, de la economía, aún de la enfermedad? Mira lo que dice la palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿todo qué? A la obediencia a Cristo. Está diciéndonos, las situaciones que tenemos en la carne pueden comenzar a trabajarse con las armas de Dios, con las herramientas de Dios, primero desde su pensamiento. Ahora, no pierdan esta escritura, por favor. Espérenme, yo le pongo aquí también un papelito en mi Biblia. Estamos en 2 de Corintios capítulo 10, pero vamos a irnos al capítulo 4. Les pónganle allí un papelito y vámonos al capítulo 4 un momentico. A ver, ¿dónde estamos en la Biblia? Capítulo 4. Ahí, algo hice mal por acá. Capítulo 4, y vamos a ver en el capítulo 4, mentiras, vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchas veces, algunos de los problemas que nosotros tenemos en la vida, están porque hay una opresión, porque hay una aflicción, porque hay un problema netamente espiritual. Y lo que necesitamos asegurarnos es que el Espíritu de Dios esté allí para traer libertad sobre eso. Ahora, aunque no fuera netamente espiritual, aunque fuera netamente físico, por ejemplo, uno de los problemas que tenía Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, hay que pagar impuestos. ¿Es un problema espiritual? Es una circunstancia, hay que pagar impuestos. Y Jesús le da una solución natural, pero con un trasfondo sobrenatural. Ve y pescas. ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Pero miren la dimensión sobrenatural que se genera allí. Y en el pez encontrarás el dinero suficiente para pagar tus impuestos y los míos. ¿Están conmigo? Entonces, desde lo espiritual podemos encontrar soluciones sobrenaturales a nuestros problemas naturales cuando el Señor está allí. ¿Cómo nos aseguramos que el Señor está allí? Teniendo una buena comunión con Él. Y yo no puedo tener una buena comunión con Él si sigo viviendo como antes vivía. Es por esto que es tan importante, trascendental, cambiar. ¿Qué es importante? Dejar de ser como antes éramos. Y ser como Dios espera que tú y yo seamos. Es un reto hasta bonito. Pero veamos, dice, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Somos qué? ¡Ay, qué chévere! Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está diciendo, necesitamos ser transformados en la imagen de Dios. Que la gente vea el reflejo de Dios en nosotros. De gloria en gloria. Diga conmigo, necesito ser transformado. Pero para que usted sea transformado, tiene que tomar la decisión de cambiar y comenzar a actuar en ello. O sea, el Espíritu de Dios no venía a transformarlo así, por ahí, pues, en la gloria de Dios, ya.
No, a Moisés le tocó meterse un tiempo en oración. A Moisés le tocó meterse un tiempo en ayuno. A Moisés le tocó aprender a controlar su temperamento. Mire, Moisés era un hombre de un temperamento fuerte. Y llega un punto en donde Dios mismo le dice, déjame, y yo acabo con todo este pueblo. Y te doy un pueblo nuevo. Mire, si Moisés no se hubiera transformado, Moisés le había dicho, sí, Señor, de una. Pues hablan mal de mí, critican a mi esposa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero en lugar de eso, él pide misericordia por el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cambió. Ahora diga conmigo, si Moisés pudo cambiar, yo también puedo. Imagínense ese viejito ya 40 años en el desierto, otros 40 ya recorriendo el desierto, y cambia. Ah, no cambió del todo, sí, estamos de acuerdo, no cambió del todo, pero es que esto es un proceso. ¿Están conmigo? Y por lo menos no perdió la salvación. Pero necesitamos entenderlo. Vea, capítulo 4, versículo 1, dice, ahora me perdí, capítulo 4, dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Cuántos quieren renunciar a lo oculto y vergonzoso? Comience por esos pensamientos que usted tiene y que nadie conoce. Comience por cambiar esa manera de pensar cuando se enoja. Comience por controlar su enojo, comience por controlar su ira, comience por controlar sus celos, comience por controlar esas cositas que a usted le hacen daño, que usted sabe que le hacen daño. Ahora, vea lo que dice. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, cuando tú puedes decir tranquilamente, yo tengo mis manos limpias, delante de Dios yo estoy bien. Esa es tu conciencia humana. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira lo que está diciendo. Dios mandó que en tu vida resplandezca la luz. Y esa luz está ahí para que el conocimiento de quién es Dios sea iluminado en tu vida. Y para que a través de Jesucristo tú también puedas vivir en la luz. Pero si tú no crees, si tú no aceptas a Jesús como Salvador, tu entendimiento va a seguir tapado, entenebrecido. Ahora devolvámonos un momentico a donde estábamos, 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Y vamos a ver entonces el versículo 4 donde nos quedamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿A dónde vienen los argumentos? A la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A dónde viene el conocimiento? A la mente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde vienen los pensamientos? A la mente. Entonces, la mente es el campo de batalla en donde se define en dónde va a estar tu bendición. ¿Aló? Déjenme ver por acá, yo cambio esto. Un segundo, por favor. Muy bien. Dice entonces. Me pasé, ¿cierto? ¿Qué hice? Algo hice mal por acá. Ok, dice. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Tus palabras y tus acciones deben ser coherentes y consistentes con tu creencia. Pero, si tus palabras son unas y tus acciones son otras, no estamos en nada. Es por esto que la primera batalla se da en la mente con nuestros pensamientos. Luego, en el ámbito espiritual, con nuestras palabras. Y por último, validado por nuestras acciones. Si tú en tu mente crees que Cristo es el Hijo de Dios, pero no lo confiesas con tu boca y con tus hechos lo niegas, no estás en nada. Es necesario, absolutamente necesario, que si en tu mente y en tu corazón crees que Jesucristo es el Señor, lo confieses. Pero además de eso, que intentes vivir como Él quiere que tú vivas. Y entonces vendrá la gloria prometida sobre los hijos de Dios. Porque muchas personas quieren la gloria de Dios, pero no quieren escuchar el resto de las noticias que se dan con la obediencia. Entonces, esa es la razón por la que algunas personas oran y no ven el resultado de sus oraciones. Esa es la razón por la que algunas personas piden sanidad, pasan a ser ministradas, sienten el poder de Dios, pero la sanidad no es retenida. Porque no hay coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Pero cuando somos coherentes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, la gloria de Dios puede entonces manifestarse sobre nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y te pido que arraigues esta palabra en nuestro corazón. Y nos permitas, Señor, vivir edificando nuestra vida, de manera que toda aflicción, toda duda, toda preocupación, todo bloqueo que intente venir a nuestra mente sea destruido por tus poderosas armas. Señor, que todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a ti sea quitado en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a ser cada vez mejores, a ser cada vez más entendidos en las cosas que tú quieres hacer sobre nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú vives y reinas por todos los siglos, Señor, porque tú eres grande, poderoso y sublime. A ti te damos honor, a ti te damos gloria, a ti te damos alabanza, porque no hay nadie como tu Rey de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada persona que está en este lugar y también por los que están viendo este video. Y te pido que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y que dé raíces y frutos, Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Quiero invitarte a ti que estás viéndonos desde las redes sociales, por favor, comparte este video con otras personas, dale like y sobre todo, suscríbete a nuestro canal, activando las notificaciones para que te lleguen los videos que subimos semanalmente. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Dios te bendiga.